Pa. Admitir. Ok. Admitir. ¿Quién más? ¿Quién más? Hola, bueno, todavía no está Karen. Karen parece que ya está. Un minutito más y ahorita compartimos pantalla para ver el último resumen y podamos ya cerrar tema de contabilidad. Bueno, esperemos que ahorita se integren los demás compañeros. Vamos a compartir pantalla. Y un segundo. Me parece. Aquí está. Ok, ya tenemos uno más, si no me equivoco. Sí, ya tenemos uno más. Bueno, ya en nuestra última sesión vamos a ver la teoría de la amortización económica, que es nuestro tema número 11. Básicamente la amortización la utilizamos solamente para algunos elementos dentro de la empresa, sobre todo aquellos que pertenecen a unidades productoras de alto costo y unidades de activo prácticamente fijo, o que su vida útil es muy, muy extensa. Por lo tanto, es importante ver qué activos representan a las amortizaciones económicas. Debemos señalar que una amortización va acompañada también de una depreciación, ¿vale? No podemos separar los conceptos de amortizar y de depreciar. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, siempre debemos tomar en cuenta estos dos elementos. Amortizar y depreciar van de la mano y van ligadas y solamente corresponde a ver a qué cuentas nosotros los vamos a ubicar. ¿Sale? Una depreciación se puede considerar un costo o un gasto. Esto dependerá de la naturaleza de lo que nosotros estemos haciendo. ¿Sale? Y podemos depreciar edificios, vehículos, maquinaria, entre otros. Depreciar es quitarle valor de acuerdo al uso que nosotros le damos a el edificio, el vehículo y la maquinaria. Ejemplo, en el 2017, ven que tembló en la Ciudad de México, bueno, y toda su área conurbada, y de repente hubo edificios que por su estructura no soportaron el terremoto. Estos edificios se deprecian. ¿Por qué? Porque las condiciones de uso no son las óptimas. Entonces ahí los dueños del el edificio tendrían que establecer cuál fue el proceso de depreciación y si es que todavía ese edificio es funcional desde el punto de vista de edificio o si simplemente ya se considera un terreno. Entonces, esa es la importancia de establecer las depreciaciones, ¿sale? Y hay muchas formas de establecer ya sea una depreciación o una amortización. ¿Cuándo se considera un costo y cuándo se considera un gasto? Se considera un costo cuando nosotros invertimos en el bien, en el activo, y ese bien de alguna u otra manera nos va a regresar una pequeña inversión. Ustedes compran, para entenderlo así en el terreno fuera de las empresas, ustedes compran un celular y este celular al cabo de 2 años todavía es funcional y lo venden. A ustedes les costó a lo mejor 5,000 o 10,000 pesos y ustedes todavía lo venden en 3,000. Entonces,
ahí lo consideran un costo porque todavía funciona, todavía es bastante utilizable y todavía le sacan todavía una ganancia, porque en términos de uso, ustedes ya cubrieron la cuota de los 10,000 pesos. ¿Sale? Entonces, normalmente, esto va dirigido, cuando hablamos de la depreciación por costo, hablamos de la maquinaria. La maquinaria es uno de los elementos que más se utiliza, ¿no? Y que más se puede depreciar. E incluso ustedes lo ven en cualquier tianguis de su casa, que venden martillos, venden taladros, venden cucharas para hacer las mezclas, venden desarmadores. Esos se compraron nuevos, se vendieron una vez y se siguen vendiendo. ¿Por qué? Porque su valor de uso es todavía bueno dentro del mercado al cual pertenecen. Las depreciaciones se deben analizar desde dos puntos de vista. Siempre es importante, ¿no? El primer punto, no se reduce la posición de efectivo de una empresa. ¿Por qué no se reduce? Porque ya la utilizamos, ya le dimos el uso en términos de años de vida útil del producto, de la maquinaria, del edificio o del equipo. Por lo tanto, ahí ya no se pierde efectivo. ¿Estamos de acuerdo? Ya no se va a perder porque ya cumplió su vida útil. Ustedes celular y esperan que les dure 1, 2 años, 3. Después de esos 3 años cumplió su vida útil. Por lo tanto, no se puede considerar como, dejen que regrese, como una reducción en efectivo, porque ya no lo es. Y la segunda posición es que se afectan las utilidades operacionales del ejercicio y por lo tanto las utilidades antes de impuestos. Sí, si nosotros vendemos la maquinaria, el edificio, el equipo, evidentemente modifica las utilidades, ya sea por la salida de ese bien o ya sea por la venta de ese bien. Entonces ahí tenemos esas dos características que nos ayudan a diferenciar qué es una depreciación. Ojo, número uno, una depreciación no afecta al capital. Y número dos, una operación sí afecta a las utilidades. ¿Estamos de acuerdo? Siempre y cuando determinemos qué le pasó al activo, ya sea si fue una venta o si simplemente ya se desperdició, ¿no? O ya no sirve, ya lo tiramos a la basura. En ese sentido, bajo estas dos perspectivas, ¿no? Donde no afecta el capital o el patrimonio, sí afecta la utilidad, nosotros tenemos que establecer diferentes métodos de depreciación. Hay depreciación acelerada, hay depreciación no acelerada, hay depreciación por diferentes métodos. Entonces aquí vamos a ir viendo algunos, ¿no? Que yo consideré que eran los más comunes de acuerdo a la práctica estándar en las empresas de México. En el primero tenemos una depreciación acelerada, donde implica altos costos por depreciar en los primeros años, pero la depreciación se va haciendo menos evidente al final de la vida útil del bien, ¿sale? En este sentido, es una forma de depreciar para que al final nosotros podamos utilizar el bien muchos más años porque va perdiendo valor, pero sigue siendo funcional. Yo en el video les ponía los ejemplos de los vagones del metro, los cuales se construyeron en 1970 y dichos vagones siguen circulando sin ningún problema. Esos vagones en 1980 deberían de haber sido sacados del mercado, pero siguen siendo funcionales. En libros ya no valen nada, pero en términos de uso sí lo son. Por lo tanto, la depreciación acelerada se hace presente porque se compraron, se usaron y cada vez se usaban con más gente, por lo tanto perdieron su valor, pero para la empresa, en este caso el metro, sigue funcionando, ¿sale? Por lo tanto, esta forma de depreciar en forma acelerada, lo único que nos permite es que al final de los años de la vida útil del bien, nosotros vamos a ir pagando menos impuestos, ¿sale?
Impuesto predial, impuesto por tenencia, impuesto por verificación, impuesto por seguro, ¿no? Y todos estos datos van a hacer que la contabilidad sea más amigable con el activo. Después tenemos la contraparte, la depreciación lenta, que conlleva bajos cargos al estado de pérdidas y ganancias, ocasionando un resultado operacional mucho mayor que en el método de depreciación acelerada. Sí, aquí vamos depreciando muy lentamente. Lo que hacemos, por ejemplo, con los edificios, con las bodegas, con los terrenos, propiedades aptos para la producción. Eso debemos aclararlo. Una casa, en términos generales, no se deprecia, ¿no? No pierde valor. Por ejemplo, sus departamentos, sus casas, no pierden valor, pero si utilizamos su casa para que sea una empresa, entonces, y está legalmente constituida, entonces ahí sí tendremos que establecer el proceso de depreciación del bien. ¿Vale? Eso que debe quedar claro. Y en la depreciación lenta es lo que hacemos. Depreciamos terrenos, edificios, bodegas, ¿no? Para que esta sea muy lenta y en términos de libros paguemos pocos impuestos. En términos generales, bajo la depreciación rápida o la depreciación lenta, nosotros, perdón, las finanzas son importantes en términos de el flujo de efectivo que nosotros tenemos. Debemos considerar que cuando hablamos del flujo de efectivo, sí debemos considerar que las empresas que lo trabajan son empresas de carácter grande. Estas empresas tienen una gran cantidad de maquinaria, tienen una gran cantidad de flotillas, por ejemplo, de equipo de transporte, y tienen muchos conjuntos de terrenos para fabricar. Entonces, en ellas se aplica el flujo de efectivo y su vinculación con las finanzas. En las empresas que son pequeñitas, bueno, sabemos que no tienen esta capacidad y su proceso es distinto. Por lo tanto, la depreciación es un cargo que no representa una salida de efectivo financieramente, que eso debe quedar muy claro. Por lo tanto, debe añadirse nuevamente al ingreso neto para obtener una estimación de flujo de efectivo. Ustedes venden compran un celular de 10,000 pesos, entonces hacen el registro contable, pero una vez que lo venden, vuelven a hacer el registro contable del ingreso por depreciación. Y entonces, ese ingreso se calcula como el flujo de efectivo que ustedes tuvieron por la venta de dicho bien. ¿Estamos de acuerdo? Pero, ¿qué pasa si ustedes son una cadena de celulares? ¿Cuántos celulares van a vender en un mes? ¿Cuántos celulares van a vender en desuso? Por ejemplo, aquellos que tienen más de un año. Y entonces, en ese proceso, ustedes tendrían que hacer financieramente el efectivo. ¿Cómo es que salen mis mercancías en términos de maquinaria? Porque esto ya se le considera una maquinaria. ¿Y cómo es que nosotros la vamos capturando contablemente? Una vez que establecemos lo que es la depreciación, que es la pérdida del valor de la maquinaria, el equipo, el mobiliario, sobre todo que es especializado, pasaremos a la amortización. Y la amortización significa varios conceptos desde dos puntos de vista. El contable económico y el financiero significan cosas distintas, aunque en la práctica se vinculen las dos. La amortización nos permite trabajar con los activos y poder trabajar su desgaste de manera mucho más lenta. Por lo tanto, la amortización económica sirve para trabajar con los activos, mientras la amortización financiera sirve para trabajar con los pasivos. Las amortizaciones de activo se utilizan de manera normal y hasta cierto punto cotidiana, porque nosotros tenemos varias herramientas que nosotros vamos a considerar. Un segundo.
vamos a considerar dentro de el manejo de dinero, ¿no? Cada bien que nosotros tengamos en la empresa, desde el punto de vista de equipo, maquinaria, terrenos, edificios, bodegas, va a acumular una serie de desgastes por el uso y por la capacidad de movimiento que tiene el bien. Por lo tanto, vamos a ir amortizándolos poco a poco. ¿Qué quiere decir esto? Repito, si ustedes tienen un edificio que tiene mucho movimiento y que tiene muchas operaciones al interior, su depreciación va a ser mayor y su amortización tendrá que ser en esa misma proporción. Hola, Tere. ¿Vale? Por lo tanto, la amortización se ejecuta para activos desde el punto de vista contable y la amortización financiera se ejecuta para pasivos. ¿Qué vamos a amortizar? El desgaste producido por el uso de este bien. ¿Sale? Normalmente esto lo hacemos cada año. Y una depreciación va acompañada de una amortización. ¿Para qué nos sirven las amortizaciones? Bueno, nos sirven para hacer frente a las inversiones que supondrá el deshacernos de la maquinaria actual y adquirir nueva que la sustituya. Esto es, la amortización me va a decir, en términos generales, cuál es el precio al que yo tengo que dar mi maquinaria, mi equipo o mi terreno, desde el punto de vista de la utilidad o complejidad que se ha generado en el mismo. Imagínense que quieren vender una máquina especializada para hacer los chips de computadora y de celular. Esa maquinaria es especializada. A lo mejor no, en otros países no existe y por lo tanto el precio que yo la voy a dar pues va a ser muy alto. A diferencia de que si vendo una máquina de coser, ¿no? Máquinas de coser en todas las partes del mundo existen y por lo tanto nosotros vamos a tener un precio. Perdón, déjenme que no aparece mi cursor. Nosotros tendremos un precio menor. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, antes de continuar, dejen paso a la anterior. Es que no sé por qué no puedo pasar a la anterior. Un segundo, aquí está. Un segundo. Entonces decíamos, para que quede claro, una depreciación es la pérdida del valor del bien, en este caso del activo o de un pasivo. Y la depreciación es la pérdida del valor que este bien tiene en relación a cuando era nuevo. ¿Estamos de acuerdo? En el ejemplo yo ponía un automóvil. Un automóvil, al comprarlo de agencia, tiene un precio de salida, pero una vez que cruza y pisan las llantas la calle, tiene una depreciación de 20,000 pesos. Por lo tanto, ahí ya perdió contablemente valor el automóvil. Y después, depende del uso que nosotros le demos, nosotros vamos a ir amortizándolo. Si ustedes tienen un carro que compraron en 2015 con buen kilometraje, con impecables vestiduras, sin haberlo chocado, ustedes lo pueden vender a un precio mayor que si su carro ha tenido choques, ha tenido mucho kilometraje y, por ejemplo, los interiores están destruidos. Para eso nos sirve conocer lo que es la depreciación y lo que es la amortización. La amortización también nos establece el precio de la financiera de acuerdo a la importancia de la maquinaria, el equipo o el terreno. Si ustedes quieren vender un terreno en el centro de la Ciudad de México, el precio de salida será que extremadamente alto. Pero con todo respeto, si quieren vender un terreno en Iztapaluca, el precio del terreno evidentemente tiende a ¿qué? A bajar. Y para eso nos sirve tanto la depreciación como la
amortización. ¿Sale? Entonces, una vez que establecimos ese punto que para mí era importante tocarlo, ¿vale? Decimos que las amortizaciones financieras, una vez que pasamos las amortizaciones contables, pasamos a las amortizaciones financieras, donde hablamos de dinero que solicitamos para adquirir bienes o hipotecas que pagamos para utilizarlos en nuestro proceso productivo. Entonces, cuando hablamos de amortizaciones financieras, nosotros debemos considerar que vamos a pagar un bien a un alto costo porque lo vamos a utilizar durante un lapso largo de tiempo. Y al establecer una amortización financiera, nosotros vamos a ir viendo cuántos de los intereses nosotros vamos a pagar en los periodos de tiempo consecuentes. Aquí, comprar un terreno, comprar un edificio o maquinaria, incluso equipo de transporte, como trailers, normalmente son precios por arriba del $1,000,000, ¿no? Comprar una casa arriba de $1,000,000, comprar un edificio arriba de $1,000,000, comprar un tráiler arriba de $1,000,000 y comprar maquinaria, bueno, pues normalmente se compran en dólares y no se hacen en México. Entonces, normalmente las empresas lo que hacen es que las van a pagar a crédito, no las van a pagar de contado. ¿Sale? Y una vez que entendemos que hay amortizaciones para activos y para pasivos, nosotros tenemos que establecer que la amortización para activos es cuando adquirimos bienes que tienen una duración en el tiempo según su uso. Y esa amortización me va a permitir determinar cuál sería el precio de salida en el caso en el que yo quisiera vender dicho bien. Y para la amortización tenemos que establecer el precio inicial de salida, tenemos que establecer el valor que tendrá en el mercado dicho bien en el caso en el que nosotros lo quisiéramos vender. Por lo tanto, dicha amortización de activos o contable y financiera va a ser la más importante. No pasa siempre que vendamos artículos de esta naturaleza, pero cada año nosotros tenemos que establecer cuál sería el precio de salida que nosotros quisiéramos vender. Una vez que nosotros queremos vender, ejecutamos el plan de amortización. El plan de amortización es adquirir una inversión para la empresa, pero esos bienes con los años pierden su valor y se acaban sustituyendo por otros. Bienes tales como los mobiliarios, los materiales de informática y el software. Esto quiere decir, ustedes compran un automóvil y ese automóvil, ¿cuánto tiempo les va a durar? ¿Para cuánto tiempo lo van a querer tener ahí en como parte de su propiedad? Seguramente, para 5, 6 años, por mucho. Y después de ese periodo, ustedes tendrían que cambiar dicho bien. Lo mismo le pasa a las empresas. Compran una flotilla de trailers y eso, o equipos de entrega, y esos los tendrían que cambiar en un tiempo determinado. Pero, como es muy costoso, lo que las empresas hacen es hacer un plan de cuánto tienen que ahorrar y en cuánto los van a vender una vez que termine su vida útil, su depreciación. Y para tener un plan de amortización, nosotros debemos tener los siguientes datos, ¿no? El primero es cuánto nos costó el bien y en cuánto posiblemente lo podamos vender. Eso sería lo primero, ¿vale? Y en qué elementos lo vamos a vender en el extranjero, lo vamos a vender en el mercado nacional. Esos serían los primeros puntos importantes. Número uno, ¿cuánto me costó el bien? ¿Cuánto lo voy a vender? ¿Dónde lo voy a vender? Y bajo qué esquema lo voy a vender. Normalmente en México nosotros compramos maquinaria y equipo, principalmente a lo que es Alemania y a Estados Unidos. Entonces, por eso viene esta diapositiva,
porque lo que nosotros hacemos es comprarlo. Difícilmente nosotros vendemos maquinaria, ya en términos generales la maquinaria que llega al país tiene 20 o 30 años produciendo y aquí se le da vida útil 15, 20 años, entonces imagínense 45, 50 años y normalmente la maquinaria que nosotros sacamos ya se ejecuta como fierro, ¿no? Como acero, ya se vende como acero, ya no se vende como maquinaria, pero porque ha tenido un desgaste importante. Eh, si nosotros vamos a amortizar pasivos, entonces tenemos que saber el periodo de la hipoteca que vamos a pagar en cuánto tiempo. Si es a 10, si es a 15, si es a 30 años y definir el plan de cómo vamos a ir pagando. Si primero intereses o primero capital o si vamos a pagar a la par o si primero pagamos capital y al final intereses, ¿no? Eso ya dependerá de la estructura financiera que la empresa tiene para sustentar una adquisición. Y dentro del plan de amortización nosotros establecemos cómo vamos a manejar el dinero, cómo lo vamos a utilizar y en qué términos lo vamos a ir pagando. Les decía, hay estructuras en las que tratamos de pagar primero intereses, que es más fácil para la empresa pagar primero los intereses y después capital, y habrá empresas que por su naturaleza primero pagan capital y después interés. Aquí es importante señalar que nosotros debemos considerar qué funciona más a la empresa. Si es una empresa estable, en ocasiones es mejor pagar capital y al final intereses. Si es una empresa que va a comprar maquinaria para el problema financiero y dedicarse a otra actividad, lo mejor es primero pagar intereses y después capital, ¿no? Aquí ya dependerá de cuál sea el factor y eso se tendría que analizar junto con la administración y con las finanzas. Y hay varios métodos con los cuales nosotros trabajamos para el logro de un cálculo de la amortización. El primer método que en México se utiliza mucho y prácticamente en toda América Latina es el método lineal, donde pedimos un préstamo para la adquisición de un bien y pagamos primero cuotas fijas mensuales y los primeros pagos van hacia interés y dado un tiempo que pagamos los intereses, empezamos a pagar ya capital, ¿no? Imagínense que de la mensualidad 1 a la 10 pagan intereses y a partir de la 11 ya empiezan a pagar su capital. Es un método lineal para la adquisición de bienes o de pago de amortizaciones, ¿vale? Recuerden que estamos dentro del plan básico de la amortización y sobre todo este plan se ejecuta cuando vamos a adquirir pasivos. Esto es, vamos a adquirir deuda, vamos a comprar maquinaria, vamos a comprar equipo, vamos a comprar instalaciones. ¿Estamos de acuerdo? Recuerden, siempre que paguemos. En el método número 2, la amortización de vencimiento o el método americano. En este método de amortización solo se pagan los intereses y en la última cuota es cuando se paga el capital. Aquí normalmente es cuando la institución que nos prestó dinero nos ejecutó un interés realmente alto, donde nosotros preferimos primero pagar las mensualidades de interés y al final en una sola exhibición pagar el capital. Hay empresas que utilizan este método americano porque instalan la maquinaria, instalan el equipo o ponen a utilizar el equipo de transporte y les empieza a producir, a producir y con la producción y la ganancia de dicho bien van pagando los intereses y después de 3 o 4 años tienen el suficiente dinero para pagar totalmente el capital. Por eso les decía que es una forma en la que la empresa analiza cómo pagar la deuda que contrae, ¿no? Si es un proyecto nuevo, evidentemente este método no le sirve más el método francés que el método americano. Pero si ya tienen un mercado, ya tienen producción, ya pueden mejorar
el servicio que están dando, este método es el que más se les ajusta y más les conviene. Después tenemos el método constante de capital o el italiano, que consiste en abonar una cuota fija tanto al interés como al capital, lo que nosotros conocemos como meses sin intereses, ¿no? Donde vamos pagando a la par, 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 los dos elementos, y una vez que pasa la temporada, una vez que termina el periodo, hemos pagado tanto la adquisición de bien como los respectivos intereses que nos generaron dichos elementos. Por lo tanto, ahí no tenemos como mucho problema. Y en este método italiano es el que las empresas en procesos de estabilidad, permítanme, porque es el anterior, decíamos que este método las empresas que son medianitas, que tienen procesos de venta muy estables, es las que utilizan, ¿no? Las empresas que tienen, de repente se disparan sus ventas por temporada, a lo mejor pueden utilizar cualquiera de los dos métodos anteriores. Pero las empresas que tienen ventas a lo mejor no muy altas, pero constantes, deberían utilizar el método italiano porque les permite mayor movimiento de sus finanzas y a través de esto, pues poder cumplir con sus diferentes obligaciones. Después tenemos, el método de cuenta creciente, donde se paga una cuota que va aumentando a medida que pasa el tiempo. Este método sirve para los que al principio no pueden hacer frente a dicho pago, pero que más adelante sí. Ustedes quieren dedicarse a las entregas en moto, ¿no? Y entonces lo que pactan con la empresa es que al principio van a dar mensualidades del 20% del valor y una vez que haya transcurrido 4 o 5 meses, van a empezar a dar 5% más. Esto es el 25, el 35, el 45 y así sucesivamente. Esto es como... Un segundo. Para que lo entiendan, aquí la empresa normalmente es de recién creación, adquiere el bien y no tiene para pagarlo porque apenas va a empezar a montar la empresa o apenas va a empezar a producir. Y lo que hace es llegar a un acuerdo y decir, ¿sabes qué? Yo te pago el 15% de la mensualidad en los primeros 2 años o 1 año y después te voy a pagar el 105% en el tercer año y el cuarto año donde saldo mi deuda, el 125%. Y esto nos permite tener un juego de prácticamente 4 años para que el producto o para que la maquinaria dé sus frutos. Y una vez que dé sus frutos, ustedes tengan la suficiente ganancia para poder pagar mensualidades cada vez más caras y más costosas. Esa básicamente es la idea de este método. Por lo tanto, acá está, uno más. ¿Qué es el método de cuenta creciente? Ojo, el método sirve para cuando nosotros vamos iniciando. Cuando tenemos ventas estables, muy estables, pero no tenemos mucha ganancia, ¿no? El método, un segundo, el método francés, ¿no? Cuando primero pagamos intereses y después pagamos capital, ¿no? Seguramente compraremos mucha cantidad de capitales o de pasivos, ¿no? El método americano, donde primero se paga capital y después intereses, ¿no? El método italiano, donde pagamos a la par. El método constante, ¿no? De cuenta creciente. Al principio pagamos poquito y luego vamos pagando cada vez que más. Y finalmente, tendríamos el método de cuentas decrecientes, 2 métodos, ¿no? En el primero se va a amortizar mucho capital al pagar tanto capital como los intereses y vamos reduciendo las cuentas. Aquí vamos primero dando, ustedes deben 100 pesos y y lo van a pagar en
en 10 mensualidades. Las primeras son de una cantidad fuerte de dinero y las últimas serán pequeñitas. Aquí a lo mejor tuvieron una racha muy buena de ventas, a lo mejor producida por una pandemia y vendieron mucho de su material y entonces dicen, ¿sabes qué? Vamos a endeudarnos porque esto nos va a mantener 1 o 2 años y ya cuando tengamos que pagar la deuda al final, pues ya vamos a pagar muy poquito, ¿no? Son formas financieras. Y en el último, que sería el método de cuota fija con plazos de amortización variable. Se paga una cuota fija todos los meses, pero el tiempo de interés sube, ¿sale? Aquí ustedes tienen una empresa que todavía no crece, no se disparan sus ventas o todavía no tienen clientelas muy buenas y necesitan producir. Y lo que hacen es que van a contraer una deuda por a lo mejor 15 o 20 años. 15 o 20 años y lo que van a hacer es que van a dejar que los intereses sean constantes, pero sean durante largos periodos de tiempo, ¿no? Y por lo tanto, el plazo se alarga. Aquí es funcional para empresas que venden productos de uso común, de que todo mundo puede producir y que no son difíciles de hacer. Por lo tanto, la competencia que nosotros tenemos es muy fuerte y lo ideal sería que nosotros atrajéramos deuda para muy largos periodos de tiempo. También son productos que se usan y no pasan de moda, ¿no? Para fabricarlos. Entonces, ahí podríamos tener la posibilidad de ajustarnos en este método. Este sí nos lo echamos muy rápido, muchachos. Eso sería todo por mi parte. Recuerden, a más tardar el lunes les mando actividad. Hay una actividad de macroeconomía que sí la deben de entregar. Por favor, ahí mismo nos está solicitando una investigación. Déjenlo, lo busco y de ahí sirve que pasan mi amigo el de las bolsas. ¿Estado está activo? Sí. No, ya no. Bueno, pero ahorita. Todavía que tenemos tiempo, explicamos. Está aquí. Y aquí tenemos... Un segundo. No. Sesión 1. A ver, déjenme muevo esto. Ok. Tenían una tarea, yo la vi, sí la vi. Una actividad, pero no la encuentro ahorita. Pero tenían una actividad, la deben de concluir. Ahorita la busco. ¿Es la que dice investigación? Para que la tengan presente y me la entreguen vía la plataforma. Y les voy a dejar la guía el lunes. El lunes en la tarde seguramente ya tendrán su guía y les dejaré la actividad de contabilidad. Son actividades pequeñitas. De hecho, ahí les voy a dar las instrucciones para que las puedan hacer. Y ya estaríamos listos para el siguiente examen, que seguramente será prácticamente igual que el de la semana número 3, ¿no? Voy a dar clase y, bueno, vamos a trabajar ahí. Y, bueno, por mi parte sería todo, muchachos. Si tienen alguna duda, ya saben, en el WhatsApp normalmente contesto rápido. Y, bueno, espero haya sido de su agrado y me despido. Hasta luego, muchachos, que estén muy bien, que tengan buena tarde. Coman rico y descansen. ¿Alguien tiene? Igualmente, gracias. Me quedan 23 segundos. Igualmente, profe, gracias. Nadie. Un segundo. Exactamente, lo que es la investigación, esa es la tarea, es una de las tareas. Yo les voy a mandar otra, ¿vale? Ya se me va a cortar la clase, pero les mando un saludo y nos vemos la próxima semana. Hasta luego.